Buenos días. Gerardo Diego fue uno de los poetas universales que hizo más célebre la Escuela de Astorga. Y hoy precisamente introducimos este acto con lo que es una composición que nos han facilitado y que leeremos a medias. Madrid, mayo de 1935. En el homenaje a Vicente Alessandre por su Premio Nacional de Literatura coincide un poeta ya consagrado, Gerardo Diego, con dos jóvenes promesas de la poesía española, Juan Panero y Leopoldo Panero. La pletórica generación del 27, con el patriarca Pedro Salinas al frente, junto a la inicial del 36, Miguel Hernández, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, que apadrinaba una nueva voz de las Américas, Pablo Neruda. Fue este el primer encuentro entre Gerardo Diego y los hermanos Panero. Con Juan, fallecido en agosto de 1937, sería el primero y el último. Un año antes había publicado un breve pero bellísimo poemario, Cantos del Ofrecimiento, que Gerardo Diego leería con devoción la primera vez que vino a Astorga en septiembre de 1940. En mi primera visita a Astorga, llevé en mi bolsillo el libro amarillo de Juan y lo leí en su propia casa, a la sombra de la Catedral Maragata, escuchando los rumores del mínimo y recoleto jardín conventual que cuidaban con fervor la madre y las hermanas del poeta. Lo había invitado Leopoldo, y Gerardo Diego pasa unos días felices con la familia Panero. En el verano de 1942, el poeta santanderino regresa a la capital Maragata, esta vez en busca de aires sanos, que reparen la salud maltrecha de Elena, su hija mayor. Un año después, la familia Diego repite vacaciones astorganas y en esta ocasión se alojan en el número 11 de la calle Rodríguez Cera. Es un verano apretado de experiencias humanas y literarias. Gerardo Diego se adentra en la intrahistoria de la ciudad. Conoce los primeros tanteos creativos de 4 jóvenes entrañables, unidos por los lazos familiares y de amistad. Luis Alonso Luengo, Ricardo Gullón y los hermanos Paneros. Se trata de 2 revistillas de epifanía adolescente, La Saeta, y Humo, y un libro escrito en colaboración, la guía artística y sentimental de la ciudad de Astorga. Gerardo aprovecha esas vacaciones para dar algunas conferencias y recitales, casi siempre acompañado del piano. En el seminario diocesano, los estudiantes lo aclaman cuando le recita la Oda a Belmonte. Yo canto a Juan Belmonte y sus corceles, galopando con toros andaluces, hacia los olivares quietos, fieles, y, plata de las tardes de laureles, canto un traje bucólico de luces. Su curiosidad incansable de poeta total no olvida los hechos más menudos. Así le admira el bullicio del mercadillo de los martes. Plaza de las Maravillas. Instala su tenderete el mercader de semillas. Las semillas misteriosas en papeles de farmacia, leves, dormidas, ociosas. Y los bulbos de jardín, como cebollas de seda, nombre y familia en latín. Al mercadillo añade el hermoso paisaje del entorno, el recuerdo de una ilustre visitante de la ciudad, Concha Espina, y sobre todo el jardín de la sinagoga, donde pasa muchas horas acompañado por Luis Alonso Luengo, a quien terminará dedicando estos poemas estivales cuando los publique algunos años después. Otra vez un jardín, érase que se era, érase que se fue. Lo que yo canto queda. Pájaros en las ramas, nubes por el azul, rosas que se deshacen, niños, estrellas, tú. El idilio de Gerardo Diego con Astorga era ya un hecho, pero todavía faltaba lo más importante. En marzo de 1948 publica una tercera en el ABC, con el título de Escuela de Astorga.
Hace unos 20 años aparece un grupo de estudiantillos que agita y revuelve las aguas mansas de la ciudad dormida con una revista literaria que publica libros de verso y una guía más o menos anónima en colaboración. Los de más decidida vocación poética resultaron ser a la larga los dos hermanos Panero. Luengo y Gullón han derivado hacia la novela, la crítica o la biografía histórica, pero siempre sin desmentir su arranque ilusionado de poetas. En dos artículos posteriores, Gerardo Diego se detiene en glosar la figura y la obra del desaparecido Juan Panero y Leopoldo, respectivamente. Así se inventó la Escuela de Astorga. En adelante, los lazos entre Gerardo y los tres miembros sobrevivientes, con el recuerdo siempre presente de Juan, no harán sino que estrecharse. Con la generosidad intelectual que siempre lo caracterizó, Diego, siempre atento, siempre pendiente de la carrera literaria de sus apadrinarios, las incursiones narrativas de Luis Alonso, la cada vez más sólida obra crítica de Gullón, primero en su etapa santanderina, luego cuando recala en Puerto Rico, el arrimo de Juan Ramón Jiménez, más tarde en las universidades norteamericanas en las que profesará durante muchos años. A la poesía de Leopoldo Panero se acercan numerosas veces Gerardo Diego, siempre desde la más profunda admiración. El mejor heredero de Antonio Machado lo estima y solo encuentra en cernuda parangona la naturalidad de su verso. Panero tiene a Gerardo como uno de sus maestros y mejores amigos. Tú que has abierto la ventana primaveral y transparente de la palabra castellana para una novia adolescente, tú que cantaste a la espuma escolar y recién nacida y en imagen delgada y suma dejaste el alma escondida, y en los campos de Soria pura has aprendido el fiel lenguaje y has descifrado la hermosura humilde y buena del paisaje. Tú que naciste en la ribera áspera y lírica del mar y que la alondra verdadera has oído en tu alma cantar. Cuando el poeta Leopoldo Panero muere muy joven y en plenitud creadora, Gerardo Diego recuerda los felices días pasados, 20 años en esta, su casa de Astorga. ¿Cómo olvidar aquella casa, toda ella estancia abrigadora, aquella amistad irradiante y a la vez escondida e íntima? Astorga es una venerable ciudad de muralla y catedral, y entre una y otra, entre Roma y Compostela, la morada de la familia Panero era un fanal transparente y un opaco castillo interior. De la escuela de Astorga quedaban solo dos supervivientes, Luis Alonso y Ricardo Gullón. Pero la relación humana e intelectual sigue siendo inmejorable homenaje a Leopoldo Panero. Cartas que se cruzan entre sí, Juan Panero siempre en la memoria. Como era de justicia, los honores llegan para toda una carrera volcada en el ejercicio de las letras. En 1979, Gerardo Diego recibe el Premio Cervantes. El gran poeta e inventor de la Escuela de Astorga muere en su casa de Madrid en 1987. No puede celebrar, por ello, la alegría del Premio Príncipe de Asturias de 1989 a Ricardo Gullón, ni tampoco su ingreso, un año después, en la Real Academia Española. Quien para algunos fuera el mayor crítico literario del siglo XX, Ricardo Gullón, muere en 1991, en plenas facultades creadoras. En 2003 desaparece también el último superviviente de la llamada Escuela de Astorga, Luis Alonso Luengo. Es un episodio menudo, pero lleno de significación, no solo para la historia de Astorga, sino también para la cultura española contemporánea. De por vida ha de estar agradecida a la ciudad de Astorga y de los Maragatos al poeta que la frecuentó en 3 ocasiones, Gerardo Diego. La amó y la embebió en la magia de sus versos, además de unirla eternamente a 4 de sus hijos más ilustres.
Con 19 años, Leopoldo Panero contrajo un principio de tuberculosis o algo parecido y fue ingresado en un sanatorio, como se decía antes, en Guadarrama. Allí conoció a una muchacha de 18 años, de la cual se quedó totalmente enamorado y le escribió este precioso poema titulado Sola tú. Sola tú junto a mí, junto a mi pecho, solo tu corazón, tu mano sola me lleva al caminar, tus ojos solo traen un poco de luz hasta la sombra del recuerdo. Sola tú junto a mí, junto a mi pecho, solo tu corazón, tu mano sola me lleva al caminar, tus ojos solos traen un poco de luz hasta el recuerdo. Qué dulce, qué alegre nuestro Dios, el cielo es rosa y es verde el encinar, y estamos muertos juntos los dos, en mi memoria sola. Y estamos muertos juntos los dos, en mi memoria sola. Sola tú junto a mí, junto al olvido, allá donde la nieve, la sonora nieve del Guadarrama, entre los pinos de rodillas te nombra. Allá donde el sigilo de mis manos, allá donde la huella silenciosa del ángel arrebata la pisada, allá donde la nombra. Estamos solos, para siempre estamos detrás del corazón, de la memoria, del viento, de la luz, de las palabras, juntos los dos, en mi memoria sola. Muy buenos días. Permítame en primer lugar manifestar mi afecto, mi agradecimiento a las familias presentes vinculadas con esta casa, los herederos representados por el sobrino de María Luisa, de María Luisa Panero Torbado, asimismo de Odila con su hijo y su compañera. Y bueno, no ha podido asistir por motivos de salud la familia de Alonso Luengo, y tampoco, aunque seguro que en este momento
están vibrando de emoción Charo Panero y Javier de la Rosa, que tenían preparado su viaje, su billete, pero inconvenientes urgentes de salud han impedido, han imposibilitado el que nos acompañe. A estas 4 familias, un abrazo muy fuerte, a los presentes y a los que no están, los tenemos igualmente en cuenta. Bueno, yo voy a intentar, sin ser muy pesado, para nosotros es un día importante, obviamente, porque bueno, se culmina una labor, pero voy a intentar un poco dar cuenta del por qué hacemos las cosas, qué representan, para qué quedan, quién las facilita. Bueno, entonces, en principio, ¿por qué se adquiere esta casa? Esta casa se adquiere en España, en llegada a la democracia. No quiere decir que antes no hubiera habido otros aciertos, pero llegada a la democracia se intensifica muchísimo, se acusa muchísimo el interés por la ciudad. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué ciudad tenemos? ¿Qué patrimonio tiene? ¿Cuál es su cultura? ¿Qué hijos valiosos le han dado lustre, le han dado fama? ¿Qué edificios, que no sean precisamente tan importantes y que siempre conservados de la Iglesia o el propio Ayuntamiento, debemos cuidar, debemos preservar? Bien, es en ese contexto, en esa idea que no es buena, es una idea completamente europea, en la que desde el Ayuntamiento nos planteamos rescatar una serie de figuras: Ricardo Bullón, José María Luengo, Evaristo Fernández Blanco, por supuesto la memoria de Leopoldo, tan mancillada, tan estropeada, diríamos, por versiones que no responden profundamente a la realidad de una vida interesantísima, volcada con España y volcada con Astorga. Bueno, entonces, en ese contexto se van adquiriendo y se piensa en adquirir esta casa. No puedo dejar de recordar la imagen de don Luis Alonso Luengo, porque aquí hay 2 familias emparentadas muy interesantes, los Alonso Luengo y los Panero, ¿no? Primos, etcétera, que tanto en esta casa como en la otra del Museo del Chocolate han hecho posible que los tengamos, ¿verdad? Estas 2 familias que además con alcalde, con Paulino Alonso Lorenzana, ¿verdad?, diríamos como antecesor, y que tiene precisamente escrito el principal y básico estudio del Ayuntamiento de Astorga. Bueno, entonces don Luis, recuerdo que vivía Odila, nuestra abuela, que vivía Asunción, aquí, eran los años 90. Y bueno, pues la casa, hay que conseguir la casa, esta casa se empieza ahí, ¿no? Y después, pues fallecen y tenemos la fortuna, lógicamente, de poder llevar a cabo unas negociaciones que ahora explicaré a quiénes y cómo. Bueno, se plantea adquirir la casa, quedan herederos realmente 2 familias, porque de la familia Panero, de los 6 hijos, Charito murió en la posguerra muy joven, como saben, en el 37 falleció Juan Panero en accidente de tráfico. Asunción no va a tener descendencia. La familia de Leopoldo pues vende no se queda con este bien. Recuerda, hay una carta interesantísima que se conserva en la biblioteca de Felicidad Blanc, en la que viene, yo entiendo, a la notaría y describe un poco el cambio sustancial que ha habido después de la película El desencanto. Yo creo que es un testimonio breve, pero muy interesante, que legó precisamente una astorgana que le escribió con este motivo, que vivía precisamente aquí cerca. Bueno, pues entonces se establecen las negociaciones y aquí, tanto con la familia de María Luisa como con la familia de Odila, con sus hijos, en definitiva, vosotros sois 4, y ellos son 2, bueno, es una con sus hijos, ¿no? Y bueno, se hace una tasación, y una tasación, aquí hay que pensar que estamos en una casa que tiene casi 2.000 metros cuadrados. Cuando vemos desde fuera, cuando apreciamos desde fuera, no dice lo que es esta casa, con todo ese lateral y toda la profundidad, con todo este lateral. Es decir, estamos hablando en el centro de la ciudad, al lado de la catedral, que se le plantea a la ciudad la posibilidad
de conservar una casa que es memoria histórica de la ciudad, fundamental, de su economía, del aspecto gremial, del comercio, de la literatura, de la abogacía, de la banca. Estamos hablando de una casa que explica en gran parte lo que era Astorga a fines del XIX, ¿verdad? Y después podemos decir hasta bien avanzada la posguerra. No estamos hablando, aparte de su interés arquitectónico que pueda tener, ¿no? Estamos hablando de algo esencial. Y la posibilidad, que hay que completar, de contar con un pulmón verde, porque la parte de atrás también se tiene que finalizar, ¿verdad? Que la ciudad pueda entrar libremente, pueda leer, pueda estar, pueda disfrutar, tanto de la casa como de fuera. Y se hizo una tasación muy ajustada, muy generosa, y se compró esta casa a estas dos familias por un precio más que razonable, teniendo en cuenta la ubicación de esta parcela, los metros que tiene y el propio patrimonio de la casa. ¿Para qué? ¿Para qué se compra esta casa? ¿Con qué función? Por supuesto, para dignificar toda esta familia y esencialmente a los poetas. Pero no es una casa que se haya pensado solo para los Panero desde el principio o la escuela de Astorga, sino Astorga en su prensa, en su literatura, etcétera, en su historia, en su arqueología, tiene un pozo y una valía tan grande que bien merece tener una casa, que sus hijos sean dignificados, ¿verdad? Se puedan albergar los fondos y se pueda para las nuevas generaciones dejar ahí el conocimiento. Sin conocimiento de dónde vivimos, de dónde estamos, de lo que tenemos, no vale para nada, no llegamos a nada. Es decir, que el concepto de esta casa es más profundo, que me respeten con todo el cariño, por supuesto también de la familia Panero, de la escuela de Astorga, va más allá. Va a reconocer, diríamos, la valía y la cultura de Astorga, que le dio también progreso económico, no hay que olvidarlo, y difusión en toda España. Es decir, es un concepto profundo. Esta casa tiene de 1900, con un solarcito que compramos, 1900, ya digo, de 26 metros de solar, y después construidos, ven ustedes esto, pero hay 507 metros construidos en planta, nada menos, y 1092 metros cuadrados edificados. No estamos hablando de una casita, estamos hablando todo de un complejo, ¿no? Es decir, que se rescata para la ciudad un espacio al lado de la catedral que ahora apreciamos. Muchos apreciamos, no todos, no siempre todo el mundo está de acuerdo. Pero yo estoy seguro que, como ocurre con la peatonalización, el Museo del Chocolate, por ejemplo, o el Museo Romano, las nuevas generaciones valorarán que esta seña de identidad les quede, se preserve. ¿Qué queremos hacer de las ciudades? ¿Construimos todos aquí unos bloques o preservamos en lo que podamos su identidad, que en su fisonomía arquitectónica es esencial? En ese sentido, por tanto, se ha adquirido esta casa. El tema económico, es decir, el tema económico. Claro, bueno, nosotros siempre nos hemos planteado en los retos, el ayuntamiento, que es un ayuntamiento pequeñito, con muy pocos recursos, con aspiraciones a veces mucho más allá de su potencial, de sus posibilidades, cómo gestionábamos de manera que, obteniendo subvenciones año tras año, año tras año, año tras año, fuera posible el rehabilitar esta casa que requería una intervención integral. Claro, son efectivamente 19 años. ¿A alguien le parecerá mucho? No son, pero paso a paso, esta casa, que al final con la musealización pues habrá supuesto una inversión, supone, de 1.200.000 euros, el ayuntamiento solo ha pagado el 42%. Eso no es una cosa que venga mañana, hay que ir a las administraciones, hay que ir a las instituciones y, en definitiva, luchar por eso. Porque, claro, si inviertes en la ciudad, en un inmueble, en algo, pues vacías otras posibilidades. La rehabilitación en sí, hay que encargar un proyecto, se encarga un proyecto. Encargamos el proyecto, de la redacción del proyecto,
a Juan Mújica Aguinaga, cuya esposa y familiar está aquí. Para mí es como si estuviera trajinando en esta casa. El trabajo, la peripecia de hacer no solo el proyecto integral, sino después de sacar fase a fase, porque te dan 58, te dan 120, te dan 80.000. Es decir, ¿cómo encajas eso y lo justificas? Endemoniado verdaderamente. Juan dejó aquí la piel, ya digo, porque fue algo muy costoso. Junto a Juan Mújica, pues el aparejador que está por ahí, José Miguel Luengo, y también han colaborado, ya la mencioné, y están también algunos técnicos municipales que han participado en los últimos años en el aspecto exterior de la casa. No es una cuestión solo del alcalde o un alcalde que puede llevar años, ¿no? Esta pretensión, por fortuna. La política a veces puede echar al traste los más nobles propósitos, las más nobles difusiones, las puede echar al traste. Pero Astorga ha tenido la suerte de cuando nos vamos algunos, llega otra corporación, hay Tamiria aquí, que continúa esa labor. En realidad, musealización, la subvención fundamental está conseguida en la corporación anterior. Ha sido una suerte para Astorga el que con mayor o menor intensidad en el ayuntamiento no se haya interrumpido el propósito de rescatar esta casa. Además de esto, yo quiero agradecer al redactor del proyecto en sí, de musealización también, y a Imagen Más que participó y a Eloy que lo siguió. Claro, en el ayuntamiento, hay un alcalde, unos concejales que no sabemos de nada, no es por modestia, sabemos de nuestra profesión 4 cosas y nada más, creo que todo el mundo, aunque en la política es curioso porque andan detrás de nosotros, que lees, que escribes, cómo te diviertes, como si fuéramos seres excepcionales. No, normalitos, muy normalitos, quizá como otros en otras asociaciones, en otros lugares, lógicamente volcados en interés de la ciudad, pero nosotros por sí mismos y el alcalde por sí mismo, poquita cosa es. Ha tenido la suerte la ciudad de contar, ya desde que se empieza a recuperar la figura de Panero, Bullón, etcétera, con Javier Huerta, el catedrático Javier Huerta, presidente de la asociación que está aquí. Él es realmente, conceptualmente, diríamos, la base de lo que ustedes van a ver, es decir, el propio museo. Otros han escrito libros fundamentales como Andrés Martínez Oria, Verdad de la Familia. Todo esto ha sido un bullir, pero en este bullir, para la ciudad de tanto prestigio, Javier Huerta Calvo es el fundamental. Los demás ponemos la intendencia, ponemos el trabajo, ponemos quizá los recursos económicos, pero el pensamiento, diríamos, la concepción en sí, y tanto que se ha hecho, ha ido dirigido por Javier Huerta, con la colaboración de la Asociación de Amigos de Casa Panero y una serie de jóvenes universitarios, que se les augura un gran porvenir, que han participado en la organización de congresos, etcétera, etcétera. Bueno, para terminar, ¿cómo es posible la musealización? Diríamos, lo que vamos a ver ahora. Quizá a todo el mundo no le satisfaga, porque pueda esperar otra cosa, pero nosotros no hay que olvidar esa idea primera de la cultura integral de la ciudad, de todos sus hijos valiosos en las distintas fases, una vez fallecidos, han fallecido ya, ¿verdad?, que han desarrollado en nuestra ciudad. Eso es lo que van a ver ustedes, una serie de salas dispuestas, ¿verdad?, para distintas personalidades de la ciudad, mencionadas otras que no tienen sala propia, pero incluso ahí ya lo fijarán ustedes, no solo la proyección de España en América, sino los hitos culturales más importantes, los pueden apreciar aquí. Es decir, que hay unos complementos de la vida de los autores de su contexto verdaderamente interesantes que están abiertos, no es algo cerrado, con unos documentales audiovisuales también que se van apreciando según se entra en varias salas. Pero ¿por qué se ha podido llevar a cabo esta musealización? ¿Por qué con los fondos
que quizás sea uno de los más importantes culturalmente que en España pueda haber de una ciudad en los distintos ámbitos, fondos pues de epistolarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues ha sido por la generosidad de varias familias. En la casa, ya digo, de estas dos familias, Javier de la Rosa y Charo, que han hecho el legado, y después el legado que ha dado la familia de Luis Alonso Luengo, muy importante para la ciudad, para la etnografía leonesa. No hay que olvidar el carácter leonés, reivindicativo y de conocimiento que tenía, es decir, de Luis Alonso Luengo, la donación que han hecho, la donación que ha hecho Germán Gullón de todo el patrimonio documental y más de su padre Ricardo Gullón, que realmente cuando ya Javier Domingo ha publicado, pero cuando eso se estudia a fondo, va a poder la crítica literaria tener ahí una base de investigación y de conocimiento de todo lo que era la literatura crítica y publicada en su época. Tenemos también el patrimonio de don José María Luengo. José María Luengo fue el arqueólogo, ha sido de los arqueólogos más importantes de España, el que rescató las pinturas pompeyanas, por ejemplo, ¿no? De la propia cloaca, el que nos hace ver que está la cloaca romana y visitable tan importante para el turismo. De José María Luengo también. ¿De quién más? Saben ustedes que la saga de los paneros es una saga fundamentalmente poética, es decir, no solo es Leopoldo, Felicio también escribe, y claro, tiene dos figuras destacadísimas. Una de ellas, que tiene su sala aquí, que hoy día es en la poesía, bueno, por lo menos de los más leídos y de los que más se habla y se publica, que es su hijo Leopoldo María Panero. Y después hay otro hijo, bueno, para algunos de relevancia mayor poética, traducido además, que es Juan Luis Panero, también tiene su sala aquí. Es decir, bueno, pues la viuda Carmen de Juan Luis Panero, cuando él fallece y Javier gestiona todo esto, también entrega todo su legado con escritores de Norteamérica, de Hispanoamérica, etcétera, en el epistolario. Interesantísimo, ¿verdad? Es decir, que todo esto, yo creo que la casa, el interés de las corporaciones, despertó también una serie de confianza. Hay otras familias que se han dirigido a mí, puede estar otro alcalde, lógicamente, y se deben dirigir a él para dejar su legado. Esta casa tiene que ser, en definitiva, la casa de la cultura patrimonial documental de Astorga, que va a tener un atractivo turístico más de lo que muchos esperan, sobre todo por la filmografía de cara al público, pero yo sé que cuando entren aquí dentro verán más aspectos importantes. Termino mi intervención agradeciendo la presencia del señor presidente de la Diputación, del señor coronel, de la policía, del señor vicario, de las asociaciones aquí presentes. He mencionado, si alguien se me ha olvidado, sobre todo en reconocimiento, que no lo tome a mal, sino que nosotros estamos sumamente agradecidos desde el Ayuntamiento a todo este ciclón de colaboración, a este ciclón de iniciativas, a este ciclón de realidades que queda esta casa para las futuras generaciones. Muchas gracias. Autoridades, señoras y señores, la casa de un poeta, de un escritor, es un espacio con algo de sagrado. Por eso las ciudades suelen preservarlas, como testimonio y prueba de un pasado digno de recordación. Cuando no ocurre así, el hecho nos sorprende y hasta nos indigna. Pienso, por ejemplo, en la casa del premio Nobel Vicente Aleixandre. No se sabe si por culpa de los herederos o de las diferentes administraciones, o por ambas a la vez, la casa está hoy abandonada desde la muerte de su ilustre propietario en 1984. 40 años de abandono la han llevado a una situación de increíble deterioro, y es probable que es el lugar emblemático de la madrileña ciudad universitaria, por donde pasó lo más granado de la poesía española contemporánea, desde Miguel Hernández a Leopoldo Panero, desde Rafael Morales a Guillermo Carnero o Leopoldo María Panero, caiga en manos de un particular
y se pierda así la ocasión de recuperarla para el patrimonio cultural de Madrid y de España. No es el caso, gracias a Dios, de la casa que nos ocupa. Diversos miembros de la familia Panero y autoridades municipales acordaron en su día su venta más que razonable, como nos acaba de explicar el alcalde, y durante estos años se ha trabajado de modo lento pero incesante por convertirla en un espacio ganado para la cultura. A cualquier persona de bien e instruida no puede sorprenderle que los dineros públicos se empleen en la cosa cultural. La cultura, empezando por nuestra lengua, que tiene un relevante porcentaje en el Producto Interno Bruto de la nación, es el bien más preciado que podemos transmitir a las generaciones venideras. Astorga, ciudad bimilenaria, tiene un pasado cultural del que muy bien puede enorgullecerse. El legado de Roma, su relevante papel como capital de diócesis, su impresionante seminario, con una biblioteca que tiene verdaderas joyas del siglo XVI y del siglo XVIII, su tradición periodística, el folclore de sus comarcas, la aventura, la empresa de los sitios napoleónicos, su festival de cine, encrucijada de caminos y etapa fundamental del principal de ellos, el de Santiago. Aquí se yerguen monumentos que admiran al visitante y que no son obra de astorganos, sino de artistas venidos de otros lugares, como por ejemplo Gaspar Becerra o Antonio Gaudí. La cultura en esta ciudad y en otras es un motor que mueve otros sectores de la vida social y económica. En esta casa, bien que lleve lógicamente el apellido Panero, se ha pretendido recoger unas muestras variadas de esa tradición cultural de Astorga, desde el gran polígrafo que fue Luis Alonso Luengo, al etnógrafo y arqueólogo José María Luengo o al extraordinario músico Evaristo Fernández Blanco. En cada una de sus salas se honra a una figura astorgana o que haya estado relacionada con Astorga. En esta casa se alojó unos días del año 1931 el gran poeta peruano César Vallejo, y en su honor y para testimoniar la vocación americana de tantos hijos de la ciudad, en la casa se ha reservado una sala para él, la única, por cierto, que hay en toda Europa. El santanderino Gerardo Diego, alma mater de la generación del 27, visitó varias veces la ciudad y a raíz de una de esas visitas, como hemos oído antes en la pieza con la que hemos comenzado este acto, se le ocurrió acuñar la expresión de Escuela de Astorga para agrupar a 4 escritores, el ya citado Alonso Luengo, junto a Ricardo Gullón y los hermanos Juan y Leopoldo Panero. Ricardo Gullón, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, académico de la Real Academia Española, es para muchos el más importante crítico literario del pasado siglo y por eso su figura ha adquirido una dimensión internacional. Me consta personalmente, porque tuve el placer y el honor de tratarlo durante sus últimos años, quería impulsar un congreso sobre la Escuela de Astorga, aquí. Congreso que tendría lugar un año después de su muerte, en 1992, y que, como les digo, contemplado a la distancia, podemos tomarlo como el germen del proyecto de esta casa que hoy inauguramos. Íntimo amigo suyo, además de primo, fue Juan Panero, que a pesar de su muerte tan temprana, nos dejó un poemario excepcional, cada vez más valorado por los jóvenes estudiosos, Cantos del Ofrecimiento. Indudablemente, el gran poeta de la casa es Leopoldo Panero, figura controvertida de la cultura de posguerra por la radical conversión ideológica a la que lo arrastraron las circunstancias, del poeta rojo a punto de ser paseado en el León de 1936, al falangista autor de la carta perdida a Pablo Neruda, nadie le niega, sin embargo, la alta calidad y hondura de su poesía. Entre estos muros escribió La estancia vacía y creo que hoy se sentiría orgullosa al ver esa estancia llena de palabras, versos, sonidos, imágenes, música. No es el momento aquí de introducir un debate sobre la presencia en esta casa de la que fue su esposa Felicidad Blanc y la de sus 3 hijos, Juan Luis, Leopoldo María y Michi Panero. El rechazo que la película de Jaime Chávarri, El desencanto, un clásico no obstante del cine de la transición, produjo en la ciudad, sigue vivo
entre algunos que no se explican cómo en esta casa hay salas dedicadas a quienes tanto y tan mal hablaron del padre, aunque es justo reconocer que varios, o los tres, en gran parte se arrepintieron de aquello. Mezclar de todas maneras la vida con la obra, cuando de arte tratamos, no es buen negocio. Que no me juzguen por mi torpe biografía, dejó dicho ese loco lúcido que fue Leopoldo María Panero, sin duda uno de los poetas más leídos y conocidos de los últimos 20 años. Juzgar al artista, al escritor, por su biografía torpe, ¿quién no la tiene?, es propio de esa secta cada vez más amplia de los neoinquisidores de la corrección política que elaboran peligrosas listas negras de Cristóbal Colón a Pablo Neruda, de Lope de Vega o Quevedo a Cela, de Plácido Domingo o Pablo Picasso a Woody Allen, no en función de lo que han escrito o lo que han cantado o lo que han hecho, sino en función de eso, la torpe biografía. En fin, este es un libro ya puesto en orden por la muerte, escribió Luis Rosales, que tanto frecuentó esta casa al frente de uno de sus últimos libros. Si me permiten la paráfrasis, diré que la de los Panero es una historia ya puesta en orden por la muerte. Frente a lo que nos recomiendan algunos de nuestros políticos, es preferible mirar hacia atrás sin ira, al menos en mi opinión, si queremos afrontar con mayor claridad el mañana. Esta casa no es una casa ya cerrada, no, el museo sigue abierto a los futuros legados, amigos que en principio no están representando aquí ahora en estos momentos, pues ya me han anunciado la cesión de alguno de esos legados. Se tendrán en cuenta. Como presidente de la Asociación de Amigos de la Casa, Panero, quiero agradecer el apoyo que durante estos años hemos recibido de las diversas corporaciones municipales que quiero personalizar en la alcaldesa Victorina Alonso y los alcaldes Arsenio García Fuertes y Juan José Alonso Perandones, además de las concejalas de Cultura Mercedes González Rojo, María Emilia Villanueva Suárez y Ángeles Rubio Martínez. Para terminar, y aunque es mucho mejor escuchar los poemas en la voz transparente de María José Cordero, me gustaría simplemente citar unos versos de un poema que escribió en esta casa, en lo más alto, el Torreón, Leopoldo Panero, admirando el paisaje que tenía alrededor. Levemente transcurre la memoria y se resume en una gota de absoluta niñez, la tristeza, y desaparece en un instante la hermosura que vemos tejiendo en el recuerdo la verdad que miramos. Así, desde lo alto de esta casa, sumido puramente en mi espíritu, libremente entregado, vigilo la ciudad que arde siempre, la ciudad imposible que apenas ve mi costumbre, pero que mi alma sabe. Mientras gimen las vigas podridas y se hunde lentamente a mis pies, este pobre montón de belleza, este insomnio de encinas oscuras, besadas por la muerte, besadas por mis labios, frente al azul granito, lejano y puro del Teleno. Muchas gracias. Buenos días, autoridades, señor presidente de la Diputación de León, excelentísimo señor don Eduardo Morán Pacios, ilustrísimo señor vicario, ilustrísimo señor alcalde de Astorga, don Juan José Alonso Perandones, concejala de Cultura del ilustrísimo Ayuntamiento de Astorga, doña Ángeles Rubio, presidente de la Casa Panero, don Javier Huerta Calvo, señoras, señores, gracias a todos por su asistencia a esta inauguración del Museo Casa Panero. Me parece que me he olvidado de las autoridades militares y no quiero olvidarme, así que me perdone. Quiero en primer lugar hacer constar que el sitio que ocupo en este momento lo debería de ocupar mi hermana Charo Alonso Panero, que es quien realmente ha llevado todas las conversaciones acerca de la Casa Panero con el ilustrísimo Ayuntamiento de Astorga, pero desgraciadamente no ha podido estar hoy aquí por motivos de salud. Dicho lo anterior, ya les prometo que voy a ser muy corto en mi exposición, unos 10 minutos.
Nos encontramos en la casa que un día perteneció al que fue alcalde de Astorga, mi tío bisabuelo Leoncio Núñez Nadal, que la donó a sus sobrinos, mis abuelos maternos Moisés Panero Núñez y Máxima Torbado de las Cuevas, fallecidos ambos en 1952. Personalmente, mis recuerdos de esta casa se remontan a mi infancia y juventud, y en ella llegué a pernoctar más de una vez en los años 60 del siglo pasado. El museo que inauguramos hoy, un día aún no muy lejano, fue un hogar, el hogar familiar de mi madre, que de niños muchas veces nos contaba historias de sus vivencias allí, las comidas familiares en el gran comedor, presidido por un imponente reloj inglés, la seriedad de su madre, mi abuela Máxima, cercana con la severidad no exenta de bondad, y la sempiterna sonrisa de su padre, mi abuelo Moisés. Nos contaba cuando jugaba en el jardín con su hermana Asunción y más de una vez al escarbar en la tierra encontraron monedas romanas. En 1952 yo tenía 5 años, mis hermanas gemelas 2, vivíamos en Santa Cruz de Tenerife y nos desplazamos a Astorga para pasar ese verano. Habitamos la casa de la finca del Monte en Castrillo de las Piedras y recuerdo muy bien cuando íbamos a visitar a nuestros abuelos a Astorga. Tengo en la memoria lo mucho que me impresionaba aquella enorme casa, su gran escalera alfombrada con un imponente escudo en cristal con las iniciales de mi abuelo Moisés Panero en el descansillo y que aún pervive hoy. Las grandes paneras en los bajos, el zaguán de entrada donde reposaba un sarcófago romano y ya en lo alto de la salita que contenía innumerables retratos familiares, algunos de los cuales descansan hoy en mi vivienda de Las Rozas junto con un vargueño, un imponente armario de madera de nogal que perteneció a mi bisabuela Odila, un reloj de pared que me recuerda todas las horas que un día estuvo en esta casa. El gran salón, junto al cual se encontraba la capilla, que imponía y que dejó absortos a mis hijos en 1993, sin olvidarnos del torreón, hermanado con la muralla romana, lugar muy querido por mis tíos Juan y Leopoldo. Tampoco me olvido de la gran mesa de billar, en una salita adjunta al salón y en la que estuvo jugando mi hija Marisa, entonces con 18 años, en 1993. Ella lo recuerda con gran cariño. La casa, que fue lugar privilegiado de la obra literaria de mi tío Leopoldo Panero, continuó abierta en vida de mis padres y tías, Odila y Asunción, y tras el fallecimiento de toda esta generación, ya en 1993, recuerdo que entre mi prima hermana María Odila García Ríos Panero, que debido a sus 95 años no ha podido estar hoy aquí presente, pero muy bien representada por su hijo Ricardo del Fresno y su nuera Cristina, mis hermanas Charo y Marisa Alonso Panero, mi esposa Eloísa Borrero, así como mis hijos Mariano, aquí presente, y Marisa, y quien pronuncia estas palabras, acabamos cerrándola definitivamente tras hacernos cargos de los muebles y pertenencias que aún quedaban en la misma. Desde esa fecha, en 1993, y durante años, estuvimos siempre en contacto con el ilustrísimo Ayuntamiento de Astorga, con la idea de que la casa y toda la historia que albergaba se salvara de una más que segura destrucción por el paso del tiempo. Es en este punto donde hay que señalar de manera esencial a mis hermanas Charo y Marisa, esta última fallecida en 2017, que llevaron desde el principio las conversaciones con el ilustrísimo Ayuntamiento de Astorga y en concreto con quien entonces era el alcalde, don Juan José Alonso Perandones. Al cabo de los años fructificaron y el ilustrísimo Ayuntamiento de Astorga acabó haciéndose con la propiedad de la casa y hoy tengo que celebrar que quien se desvivió en un primer momento porque todo llegara a buen fin, nuestro alcalde, aquí presente, que lo era en aquel entonces, lo es de nuevo ahora y es él quien culmina lo que en su momento inició para que la Casa Panero acabara finalmente en lo que hoy celebramos como museo. Mil gracias, pues, a Juan José Alonso Perandones y a mi hermana Charo Alonso Panero, auténticos artífices del nacimiento del Museo de la Casa Panero. Llegados a este punto hay que hacer referencia a lo que supone este ya museo para la ciudad de Astorga. Esta fue la casa de los poetas Juan y Leopoldo Panero, mis tíos carnales. En este punto me podría alargar y hablar largo y tendido acerca de lo que mis tíos representan en la historia de la literatura española. No lo voy a hacer.
Creo que sus nombres están ya inscritos con letras de oro entre los poetas españoles del pasado siglo XX, sin necesidad de que mi humilde persona tenga que añadir nada más. Sí quiero señalar que mis tíos Juan y Leopoldo, en unión de mis también tíos Luis Alonso Luengo, cronista oficial de Astorga, y Ricardo Gullón, formaron la que Gerardo Diego denominó Escuela de Astorga. Aquí se espera que permanezcan y se guarden todos aquellos documentos y recuerdos con ellos relacionados. Pero no solo hablamos de los recuerdos de esta generación, aquí también habría que hablar de mis primos, Juan Luis, también poeta, Leopoldo María y José Moisés, Michi, hijos de mi tío Leopoldo y de mi tía Felicidad Blanc. En concreto, aquí a este museo han venido a parar todos los enseres, libros, manuscritos y demás objetos que un día fueron pertenencia de mi primo Leopoldo María, también grandísimo poeta encuadrado en la poesía española contemporánea dentro del grupo de los novísimos. Engrosan también los activos de este museo el legado de arte, pintura y esculturas de autores nacionales, muchos de ellos canarios, así como iberoamericanos, que ha donado al ilustrísimo Ayuntamiento de Astorga mi cuñado, el poeta y pintor canario Javier de la Rosa, y que junto a mi hermana Charo da nombre más que merecidamente a una de las salas de este museo donde se expondrán las obras donadas con continuas renovaciones. Entre estas obras figura un cuadro pintado por mi madre, María Luisa Panero Torbado, y que recuerdo muy bien expuesto de niño en la casa de mis padres en Santa Cruz de Tenerife. Me alegra sobremanera que tenga cobijo en esta la que fue su casa. Por último, me van a permitir que haga alusión a algo estrictamente personal. Quien les habla se llama como mi tío Juan, cuyo nombre completo era el de Juan José Panero Torbado, y como tal firmaba, así figura de su puño y letra, en un libro que a él perteneció y que hoy reposa como un tesoro entre los ejemplares de mi biblioteca. Mis padres, cuando nací en esta maravillosa ciudad de Astorga, decidieron ponerme los nombres de él en su memoria. Gracias a todos por su asistencia. Alcalde, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos, seré breve. Después de quienes me han precedido en la palabra, poco puedo aportar yo a la historia y al presente de la Casa Panero. Desde la Diputación Provincial nos sentimos orgullosos de haber podido colaborar en la musealización de la Casa Panero, un proyecto que pone en el mapa académico, cultural y turístico del país un espacio absolutamente emblemático para la literatura y la poesía de lengua española. Porque la ciudad de Astorga es sinónimo de cultura. Esta afirmación constituye una realidad indiscutible si nos atenemos a la amplia y fecunda nómina de sus escritores, divulgadores, artistas y gestores, así como a la realidad de su legado histórico y patrimonial, y al hecho de ser cabeza de una comarca sobresaliente en cuanto a huellas del pasado y a riqueza etnográfica. Y dentro de ese pulso cultural, la Casa Panero supone un foco fundamental para la irradiación del arte y la creatividad del ámbito del noroeste. Habitada durante décadas por la familia de los Panero, un apellido que es inseparable del panorama poético castellano, fue escenario para infinidad de encuentros y debates protagonizados por autores sobresalientes que pasaron por Astorga. De esta manera, y dado el carácter abierto y acogedor de la familia, en distintas temporadas acogió a los escritores de las generaciones del 27 y del 36, además de haber servido de sede a sucesos históricos de no poca importancia. El Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial, hoy me acompaña el responsable de Cultura de la Diputación Provincial y también la diputada de la comarca del Partido Judicial de Astorga, ha colaborado activamente en el proceso de convertir esta casa, que ya era un dinámico centro cultural, en un auténtico museo, con una subvención cercana a los 103.000 euros destinada a hacer realidad el proyecto museográfico, es decir, costeando en buena medida vitrinas, paneles y otros elementos. Y todo ello, además del esfuerzo económico que ha hecho la propia Diputación Provincial en épocas pasadas para que la Casa Panero vuelva a ser lo que en realidad fue, un espacio privilegiado para la creación y para la difusión del arte y el pensamiento. Pero permítame que haga una felicitación especial al alcalde de Astorga. Primero, quiero agradecer
a los distintos equipos que ha habido en la Diputación Provincial, pero también en el Ayuntamiento de Astorga, que una vez iniciado este proyecto le hayan dado continuidad independientemente de la ideología o de los colores políticos. Pero permítame que lo personalice en Juanjo Alonso Perandones, porque en el año 2003 tuve la suerte de representar a mi grupo político en la Diputación Provincial. Y desde aquella fecha, Juanjo Alonso Perandones, Juanjo, era muy difícil que una vez al mes no pasase por la Diputación Provincial para presentarnos el proyecto, para decir lo que quería que fuese la Casa Panero, para insistir al equipo de gobierno en la Diputación Provincial, pero también a los grupos de la oposición, de la que yo formaba parte, para que apoyásemos este proyecto. Hoy especialmente me siento feliz, Juanjo, porque esto es una realidad y tú tienes mucho que ver en ello. Deseamos una larga y fructífera trayectoria a la nueva Casa Museo Panero. Muchas gracias. Estamos siempre solos, cae el viento entre los encinares y la vega. A nuestro corazón el ruido llega del campo silencioso y polvoriento. Alguien cuenta sin voz el viejo cuento de nuestra infancia, nuestra sombra juega trágicamente a la gallina ciega, y una mano nos coge el pensamiento. Ángel, Ricardo, Juan, abuelo, abuela, nos tocan levemente y sin palabras, nos hablan, nos tropiezan, les tocamos. Estamos siempre solos, siempre en vela. Estamos siempre solos, siempre en vela, esperando, Señora, que nos abras los ojos para ver mientras jugamos. Estamos siempre solos, siempre en vela. Y para finalizar rápidamente, antes de que me tueste aquí al sol, Leopoldo Panero con un grupo de poetas viajó a Hispanoamérica, no recuerdo el año. Desde aquí están los sabios, 49, lo saben todo. Y estuvo en Cuba justamente en la época de Navidad y escribió este poema que tituló Villancico de la Navidad errante. Bueno, pues eso, el villancico.
malecón de La Habana, largo de tarde, mojado de pañuelos y de cristales, el corazón pequeño pasea la calle, empujado de espuma, sola, sin nadie. El corazón que niño, la luz que salve, que movido pesebre, cielos y mares. No se oye más que el soplo del alma salve, no se oye más que el roce de los pañales, malecón de La Habana, como yo errante, cuando mi pensamiento lo mueve el aire. Malecón de La Habana, largo de tarde, cuando mi pensamiento lo mueve el aire. Gracias, María José Cordero, artista, compositora maragata. Podemos decir que desde hoy la Casa Panero camina sola. Llegó su momento. Es museo y ahora ya vamos a disfrutarlo como tal. Mirando, sí, al pasado, conociendo toda su historia y también viéndolo como un elemento de futuro para la ciudad.
Thank you.